Bien, queridos, antes de compartir el tiempo de la palabra del Señor, déjenme agradecerles. La verdad me siento muy honrado de participar de esta conferencia especial. Sé que es un tiempo especial para la iglesia, siempre que se puede celebrar y abrir el corazón. Y fue muy bueno para mí participar del corazón de la iglesia, que es la cena del Señor, y poder compartir ahí la palabra del Señor y los símbolos. Y también todo el tiempo de comunión ha sido muy lindo. También la recepción que me han dado Iván y la familia en la casa. Gracias por recibirme como familia y hacerme sentir también, y hacerme sentir también parte de ustedes. Es lo que somos, aun cuando no nos conozcamos, lo que va a ser poder participar en el cielo de una comunión con tantos hermanos redimidos por la sangre de Cristo, precioso para poder vivir y disfrutar. Así que una y otra vez, gracias por hacerme parte de esto también, que seguro es especial para ustedes y también lo es para mí. Estamos viendo esta serie de mensajes, este pensamiento que estamos teniendo en el corazón acerca de cómo ser una iglesia radiante, que es esta iglesia gloriosa que el Señor está preparando para sí mismo. El Señor ama a su iglesia y por eso la compró a un precio tan alto y por eso trabaja en la iglesia. Por eso la rescató, la salvó. Vimos el primer día cómo el Señor, vimos ayer el primer mensaje, cómo el Señor levanta a su iglesia, cómo el Señor la salva y va trabajando a ella y se compromete a ir perfeccionándola hasta el día que venga a buscarla. Estuvimos viendo también cómo el Señor nos manda a que seamos una iglesia que camina unida. Si vamos a ser una iglesia que va a tener un testimonio, si vamos a ser una iglesia que se va a transformar en una iglesia que abra su corazón a los demás, por sobre todas las cosas en la sociedad en la cual está, tiene que caminar en comunión, tiene que caminar en unidad. Vimos esta mañana que una iglesia radiante también es una iglesia que reconoce el precio tan alto que se pagó por su salvación y que se acerca al Señor con unidad de espíritu, con limpieza de espíritu, para adorar al Señor, para profesar la fe que tenemos, la esperanza que tenemos, para acercarnos en ánimo de edificarnos unos a otros. Y vamos a ver, continuando el pasaje de Filipenses capítulo 2, donde dejamos ayer, que una iglesia que el Señor está trabajando, que el Señor está formando, que Él está perfeccionando, es una iglesia obediente. Y vamos a leer la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, tiene también que ver con la lectura que se compartió hoy de la palabra del Señor. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, viene tomando en continuación de donde dejamos ayer, donde se habló del ejemplo perfecto de humillación, de entrega y de exaltación de Cristo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos al versículo 15, que es el versículo que tomamos como lema para estas conferencias, y vamos a ver si lo podemos leer todos juntos. ¿Sí? Vamos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el mensaje central que quiero que nos quede en estas conferencias. Ahora que nos damos cuenta por la misma vida que compartimos en esta sociedad, que vivimos en un mundo cada vez más oscuro. No hace falta buscar demasiado, no hace falta argumentarlo demasiado. Lo vemos en la violencia que vive en la sociedad, lo vemos en la confusión moral, lo vemos en las vidas que viven totalmente desesperanzadas. Pero también lo vemos en cosas que son más sutiles, que no se ven
no están tan a la vista. Lo vemos en corazones fríos, corazones endurecidos. Vemos en vidas que se viven sin ningún tipo de propósito. Vemos en personas que tal vez pueden llegar todo lo que tal vez en algún momento pensaron y soñaron, pero que sin embargo están vacías por dentro y están muertas por dentro. Y en medio de esa oscuridad en la cual está el mundo hoy, en medio de esa oscuridad en la cual nosotros vivimos, Dios no decidió simplemente observar desde el trono. Dios no solamente miró ver desde el cielo cuál es la oscuridad del mundo, sino que decidió que su iglesia sea una luz, que su iglesia sea un faro. Por eso dice la palabra de Dios, el versículo que nosotros leímos, que la iglesia tiene que resplandecer como luminares en el mundo. Y es una imagen muy poderosa. Es tal vez la imagen que tenemos aquí, la de un faro en medio de la oscuridad, donde si ese faro no estaría iluminando, todo sería oscuridad, estando bajo la sujeción y la esclavitud del pecado. Y esa es la imagen que el Señor nos muestra de cómo debe ser la iglesia. Ahora pensemos en esto. Dios no nos salvó solamente para llevarnos al cielo. Dios no nos salvó solamente para que disfrutemos una salvación en la eternidad. Dios nos salvó para que brillemos en la tierra. Dios nos salvó para que seamos luz en este tiempo en el cual estamos. Jesús mismo lo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Jesús mismo dijo, ustedes son la luz del mundo. Una luz que no se esconde, no es una luz que está contenta con estar iluminando una habitación, una luz que se pone en alto para que pueda hacer luz en el lugar en el cual está. Entonces la pregunta para nosotros no es si deberíamos o no deberíamos brillar en este tiempo como iglesia. La pregunta es, ¿cómo hacemos para realmente brillar? ¿Cómo se ve realmente una iglesia que es resplandeciente en esta sociedad, que el Señor está preparando para que sea gloriosa y radiante en el momento que Él venga a buscarlo, pero que hoy está resplandeciendo de la manera en que Dios quiere? Y Pablo nos da la respuesta, Pablo nos da algunas claves que nosotros tenemos que comprender si vamos a ser vidas y si vamos a ser una iglesia que resplandece en el lugar en el cual está. ¿Cuál es la base de ese resplandor? Bueno, una fe que se toma en serio. Pablo empieza diciendo en el versículo 12, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y eso es algo fuerte porque nos confronta con una realidad, que la fe que tenemos, la fe que disfrutamos, la fe que vivimos, no es algo superficial, no es algo que podemos tomarnos a la ligera. Dice, si sos salvo, si recibiste la salvación, tenés que ocuparte en esa salvación. Está diciendo, ahora tienen que ser maduros espiritualmente, tienen que ir creciendo en su compromiso con el Señor. Tienen que obedecer, dice Pablo, ahora que ya no estoy con ustedes. Entonces tenemos que vivir una fe que vive siendo responsable. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Ahora que yo ya no estoy con ustedes, Pablo está escribiendo, decimos otra vez, esta carta desde una prisión, dice, ahora yo ya no estoy con ustedes para animarlos, para alentarlos en persona. Dice, ahora ustedes tienen que hacerse cargo de su fe. Ahora ustedes tienen que ocuparse en su salvación. No está diciendo acá el apóstol que tenemos que hacer obras para poder obtener la salvación, para poder ganar la salvación. Sabemos claramente, el mismo Pablo lo dice una y otra vez, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Pero sí está diciendo esto, si somos salvos, esto se tiene que notar, tiene que mostrar una evidencia en nuestra vida. Fíjense cómo traduce este versículo 12 la NTV. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Está diciendo, la salvación no es solo una decisión que tomé el día que decidí seguir a Cristo. La salvación es una realidad que voy expresando, que voy mostrando, que voy viviendo en este presente. Esa es la idea de trabajar en la salvación, es demostrar en nuestra vida lo que Dios ya hizo en el corazón. El cambio, la transformación, la nueva vida que hay viviendo en mí. Bueno, si está en mí, tengo que mostrarlo. No hay lugar en la iglesia para un cristianismo
pasivo, a un cristianismo de brazos cruzados. No hay lugar para decir, bueno, yo ya soy salvo, es todo lo que puedo aspirar y todo lo que el Señor quiere para mí. Estoy conforme con esto y listo, esto es suficiente para mí. Porque la fe verdadera, la fe real, la fe genuina produce obediencia. Produce obediencia. Y Pablo agrega algo más. ¿Cómo es esa obediencia? Dice, con temor y temblor. Con temor y temblor. Está hablando de la reverencia del corazón, del respeto por las cosas santas del Señor, por la persona del Señor, su presencia, su mensaje glorioso. Yo no puedo tomarlo a la ligera. Fíjense cómo le hablaba Pablo a los Corintios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor. Pablo se tomaba tan en serio el trabajo, el ministerio que él tenía, que no quería depender de su propia carne para hacer la obra de Dios. Él quería estar seguro que lo que estaba haciendo, lo que estaba predicando y lo que estaba viviendo era obra del Espíritu. Entonces, queridos, teniendo en cuenta la debilidad de nuestra carne, teniendo en cuenta lo atractivo que es el mundo para nosotros, incluso como iglesia hoy, teniendo incluso en cuenta los engaños del maligno apuntados especialmente a los siervos del Señor, debemos ser muy temerosos de no perdernos el plan supremo de Dios para nuestra vida y tenemos que tomarnos la fe en serio. Por eso no podemos vivir livianamente la vida cristiana. Una iglesia que brilla, una iglesia radiante, es una iglesia que se toma su fe en serio, que sabe que tiene que obedecer, que sabe que tiene que hacer una respuesta, pero sabe también que Dios tiene una provisión para que podamos hacer esa respuesta. Pablo dice en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios demanda algo de nosotros, Dios exige que nosotros tomemos la decisión de seguirle, de obedecerle, pero también Él tiene su provisión para que nosotros podamos cumplir eso que nos pide. Tal vez pensás, bueno, pero Dios me pide cosas que para mí son imposibles de cumplir. Y tenemos que darnos cuenta que detrás de cada mandamiento de Dios está el poder de Dios disponible para que nosotros podamos obedecer. Si Dios nos exige algo, que vivamos en fidelidad, que vivamos en santidad, que vivamos con amor hacia Él, en un corazón que es duro, que lo amemos con todo el corazón, Dios también nos da el poder, su poder, para que podamos cumplir con ese mandamiento. Dios es el que capacita, Dios es el que produce. Ahí esa palabra produce es la palabra energía. Está hablando de la energía, que no es una energía humana, es la energía del Dios vivo. ¿Sabes? Vivir la vida cristiana no es difícil. Vivir la vida cristiana en realidad es imposible. En nuestros propios medios es imposible. Jesús es el ejemplo que tenemos que seguir. Hablamos de Cristo, el pasaje anterior, pero Jesús también es la vida en nosotros, es el poder en nosotros para que podamos seguirle y para que podamos obedecer. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que está viviendo en mí. Cristo, el que vive en mí, es el que me da poder para obedecer, para vivir en santidad, para seguirle, para profesar, para confesar. Es decir, Dios no está diciendo que nosotros tenemos que ser pasivos, de brazos cruzados. Nos está diciendo, nosotros tenemos que ocuparnos, pero Dios es el que produce. Dios tiene el poder para que nosotros le sigamos y para que le obedezcamos, pero Dios no lo va a hacer si nosotros tenemos el corazón duro. Por eso debemos responder, por eso debemos decidir obedecer, sujetarnos a su ley y sujetarnos a su voluntad. Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Ese con su poder. Bueno, alguien me puede decir, bueno, pero ¿qué pasa si yo no quiero obedecer? Entiendo todo esto.
pero ¿qué pasa si yo no quiero obedecer? Bueno, entonces tenés que realmente preguntar en tu corazón si sos salvo. Tenés que realmente preguntar en tu corazón, examinarte a vos mismo si Dios está viviendo en tu corazón. Porque una de las mejores maneras, de las maneras más bíblicas y fieles por las cuales podemos saber si somos hijos de Dios, es si hay deseos de obedecerle, de seguirle. Si no, tal vez es una indicación de que tenemos que volcar nuestra vida en arrepentimiento y buscar la salvación del Señor. No dejes pasar por alto este llamado de atención. Segundo lugar, vimos la base de la obediencia. Dios nos llama a que seamos obedientes, a que nos ocupemos en nuestra salvación, a que obedezcamos y nos da el poder para hacerla. Produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Cómo se ve una vida que obedece? ¿Cómo se ve una vida diferente, una vida en la cual el Señor está produciendo este cambio? Bueno, a partir del versículo 14 va a hablar de eso. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Va a hablar de una vida distinta, una vida que es diferente a la cual vivíamos antes cuando no conocíamos a Cristo, que es una vida que vive hoy las personas que no conocen a Cristo. Sin murmuración, sin contienda, cuando sabemos que tenemos que obedecer al Señor, no tenemos que poner excusas, está diciendo, no tenemos que quejarnos. Por eso empieza el pasaje, lo que vimos ayer, en el versículo 5, haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, que haya esta mente, la mente de Cristo, que sea puesta en ustedes. Pues nosotros tal vez decimos, bueno, lo que pasa es que no conocés mi situación, lo que pasa es que estoy atravesando tantas cosas difíciles, tengo tantos problemas en mi vida, tengo tantas circunstancias que me están tirando atrás, me están desanimando. Bueno, por eso Pablo pone primero el ejemplo de Jesús. A nosotros nos parece que es tan difícil nuestra vida. Bueno, dice, fíjense en Cristo, cómo Él no puso ningún tipo de excusa. Cómo Él no caviló en su corazón cómo podía escapar el plan de Dios. Cómo Él se sujetó en obediencia. ¿Qué excusa pueden poner ustedes? O sea, que Él estuvo dispuesto a dejar el trono y la gloria para obedecer, sujetarse y cumplir con la voluntad del Señor. Al contrario, ustedes no tienen que identificarse por la murmuración, sino que tienen que identificarse por la integridad de vida. Me empieza diciendo el versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos. Que sean irreprensibles, que su vida no se caracterice, queridos, por la murmuración, por la pelea, por la excusa para no obedecer el plan de Dios, sino para que vivan una vida irreprensible. Que nuestro testimonio como iglesia sea el testimonio que tuvo Daniel en su tiempo. Fíjense lo que dice Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué vida ejemplar. Daniel era eh, muy incómodo en el mundo pagano en el cual vivía, y todos los ojos estaban puestos sobre él, a ver dónde podían encontrar algo para hacerlo caer. Dice, no pudieron hallar nada. Él tenía una vida irreprensible. Y queridos, la santidad de vida es crucial para el testimonio de la iglesia. No podemos tener un testimonio de poder, no podemos ser luminares en este mundo si no vivimos una vida irreprensible. Dios nos acepta tal como somos. Vimos en el tiempo de los símbolos qué preciosa que es la obra de la cruz, qué suficiente que es la obra de la cruz. No necesitamos agregar nada para que Dios nos acepte. Dios nos recibe como venimos a Él, pero una vez que nos recibe quiere transformar nuestra vida, quiere renovar nuestro corazón, quiere santificarnos por medio de la palabra y su espíritu. Empieza a trabajar en nosotros para transformarnos de acuerdo a la imagen de Él y empieza a hacer en nosotros una obra gloriosa. Entonces, una vez que venimos a Cristo, tienen que empezar a haber cambios, tienen que empezar a haber progreso en nuestra santidad, tienen que empezar a haber crecimiento en la madurez espiritual. Tenemos que empezar a parecernos cada vez más a Él. Dice el versículo 16,
asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida. La palabra va marcando el principio, la perfección, la sabiduría del Señor, la dirección moral, la dirección espiritual en la cual tenemos que ver, en la cual tenemos que vivir. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Está diciendo, nosotros un día vamos a tener que rendir cuentas ante el Señor. Un día el Señor Salvador nos va a recibir y va a ser un tiempo de premiación, pero va a ser un tiempo en el cual vamos a estar en su presencia y tenemos que vivir con esto en perspectiva. La vida de Pablo era distinta porque él sabía que este día se acercaba, que un día en el cual iba a estar ante el Señor, ante el Salvador, y él iba a tener que rendir cuentas, bueno, con las oportunidades que te di, con los dones que te di, ¿qué es lo que estuviste haciendo mientras viviste? Ahora, Pablo cambia la imagen, no de lo que venía haciendo. Ahora es como un corredor que llega a la meta y se enfrenta ante el juez en el tiempo de la premiación. Y nos llama y nos interpela a nosotros, ¿qué estamos haciendo con las oportunidades que el Señor nos dio? ¿Estamos invirtiendo en la eternidad? ¿Estamos invirtiendo en lo que no perece, en lo que es para siempre? ¿Estamos invirtiendo en llevar personas para Jesús? ¿Estamos invirtiendo con una vida irreprensible que vive un testimonio en esta sociedad? Que como es irreprensible tiene un testimonio para contar, tiene un mensaje del Evangelio para compartir y espera recibir estas palabras de su Señor, hiciste bien, buen siervo, fiel. Vivimos con eso en mente, o vivimos en mente con el día a día, cómo puedo hacer para pasar un día más, en vez del momento en el cual nos vamos a encontrar con el Señor, ¿no? La pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy con tu vida? ¿En qué estás invirtiendo hoy el tiempo de tu vida? ¿A quién estás alcanzando hoy para Cristo? El tiempo que tenemos es muy breve. El Señor se acerca, el Señor viene pronto. Tenemos que vivir con este día en perspectiva para poder vivir de una manera sabia. En tercer y último lugar, ¿qué requiere vivir una vida de obediencia? Requiere una vida entregada. Requiere una vida ofrendada al Señor. Dice el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Pablo va a usar ahí la imagen de la libación, que es una ofrenda, vemos en Levítico, que se derramaba, una ofrenda líquida, una ofrenda que se derramaba en la presencia del Señor. Y esa es su imagen diciendo, mi vida es así. Dice, yo no tengo problema en que mi vida sea derramada totalmente, completamente, si eso significa que más personas se acerquen a Cristo. Si eso significa que la iglesia sea edificada. Y nos está diciendo, resplandecer para el Señor tiene un costo para nosotros. Hay una vida que se ofrenda para pagar. Y esa es la muestra del costo de la obediencia y la prueba de la obediencia. La prueba de la obediencia no es cuánto estoy dispuesto a soportar en sufrimiento. La prueba de la obediencia es cuánto estoy dispuesto a dar voluntariamente en sacrificio. ¿Cuánto de mi vida estoy dispuesto a ofrendar para Él? Dice Juan 5:35, Jesús está hablando de Juan el Bautista, y dice, Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Está hablando, el testimonio de Juan era tan poderoso que alumbraba a la sociedad en la cual estaba, pero eso tenía un costo, tenía que arder, tenía que ser encendido. Y así es la luz no puede brillar si no arde. Y cuando la luz arde en una vida, consume esa vida. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué pasaría si la iglesia estuviera ardiendo por el Señor? Iluminando y resplandeciendo en la sociedad en la cual está. ¿Qué impacto traería en nuestra sociedad? Vivimos en una cultura que a toda costa quiere evitar el sacrificio. A toda costa quiere evitarlo. Todo tiene que ser rápido, fácil, todo tiene que ser lo más cómodo para nosotros. Pero vivir el Evangelio implica una cultura opuesta. Jesús no dijo, eso es su llamado, seguime y vas a poder estar cómodo, vas a poder estar tranquilo. Jesús dijo, toma tu cruz y seguime. Y Pablo acá nos dice,
aun cuando mi vida sea derramada como una ofrenda, vale la pena. Vale la pena adorar al Señor. Porque una vida entregada es una vida que se derrama en libación y se goza en Cristo. Una vida que se goza en Cristo. Esto es algo sorprendente que dice Pablo, cómo Pablo termina este pasaje. Termina diciendo el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Termina desafiando a la iglesia. Ustedes también, gócense, regocíjense conmigo. ¿Cómo puede hablar el apóstol acá de gozo en medio del sacrificio? ¿Tiene alguna relación esto? Es decir, parece algo común, muy traído de otro contexto. Pero él está hablando, él literalmente se estaba sacrificando por el Señor, por la obra del Señor, porque por predicar, el Señor estaba pasando la persecución y estaba preso en este tiempo. Pero dice, yo me gozo, porque su gozo no dependía de las circunstancias, de la realidad que estaba atravesando temporalmente, sino que su gozo dependía de Cristo. Su gozo dependía del Señor y lo que el Señor podía hacer a través de él. Dice el Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esa es la realidad y esa es la experiencia de aquel que está sembrando en la obra del Señor. La siembra es difícil, la siembra es costosa, la siembra implica un trabajo, e incluso acá está diciendo el Salmo que él va, a medida que va sembrando, va tirando las semillas, va llorando. Esto está implicando un dolor, está implicando un sacrificio, pero está diciendo al mismo tiempo que esas lágrimas es como que van regando eso que él va sembrando. Y que con la cosecha él trabaja, él levanta el fruto de lo que esas lágrimas fueron sembrando y fueron cosechando. En un mundo que nos dice a toda costa, evita el dolor, hacer lo posible para pasarlo bien, Cristo te dice, el dolor en mis manos tiene un fruto eterno. Seguí sembrando, seguí trabajando para el Señor. Seguí insistiendo a aquel que seguís hablando, tal vez en la familia, seguís orando por alguien, tal vez algún amigo, tal vez algún vecino, tal vez alguna misión que está lejos, pero el Señor puso en tu corazón orar por eso. Seguí insistiendo, aun cuando sea costoso. Seguí orando por eso, dice, y eso produce el gozo del Señor. Que seamos luz, reflejando la luz de nuestro Señor. Dice 2 Corintios 4:6 y terminamos. Que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa luz con la cual nosotros brillamos es la luz de Cristo que brilla en nosotros. No generamos nosotros esa luz, sino que ese Señor glorioso, ese Señor de la gloria, quiso que nosotros seamos el reflejo. Y la pregunta es, ¿realmente está Cristo brillando a través mío? Las personas que ven mi vida, las personas que me examinan, con las cuales vivo, ¿pueden ver la luz de Cristo a través mío? ¿Pueden ver el resplandor de la imagen de Jesús? Entonces Dios hoy nos llama a examinar nuestra vida y preguntarnos, ¿estoy viviendo una fe superficial o una fe que trae evidencias a quienes la miran? ¿Estoy iluminando con mi vida o mi vida se está mezclando en la oscuridad? ¿Estoy disponible para ser un instrumento en las manos del Señor? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de obedecer al Señor y de ser un resplandor en esta luz, en este mundo en el cual estoy de oscuridad? Voy a ser una luz en el lugar en el cual está. Va la iglesia a ser una luz en el lugar en el cual está. Porque este mundo no necesita más iglesias que se escondan. Necesita iglesias que brillen, que hablen de Jesús, que muestren a Jesús, que lleven a Jesús en el lugar en el cual están.
y que brillen por todos lados llevando su luz. Vamos a orar. Que sea un tiempo de examen personal. La iglesia no la compone un ente extraño, no son otras personas. La iglesia soy yo, son cada uno de ustedes. A veces pensamos, oh, porque la iglesia esto, la iglesia soy yo. Si la iglesia va a cambiar, tengo que cambiar yo en primer lugar. Y tal vez Dios está llamando a tu vida, Dios está hablando a tu corazón para que empieces a vivir una vida de obediencia, para que puedas rendirte a la palabra del Señor, a su voluntad, a su espíritu, para que Él trabaje de una manera como solo Él puede hacerlo, de poder, de verdad, de santidad, de amor, para que su iglesia sea una luz en el lugar en el cual está. Padre Celestial, toma tu palabra, aplícala a nuestros corazones. Te pido por esta iglesia en particular, que sea una iglesia que pueda resplandecer, que pueda brillar, que viendo todo lo que hiciste este tiempo, tiempo de bendición, tiempo de pruebas, tiempo de luchas, pero por sobre todas las cosas un tiempo de fidelidad, todo lo que pasó hasta aquí, tuya, de parte nuestra y de parte hacia la iglesia, que podamos tomar la decisión de seguir brillando, iluminando, resplandeciendo, mostrando la imagen de Cristo, que podamos acercarnos de tal manera a Cristo que las personas vean que esa luz nos contagió, nos iluminó y que podamos vivir en este mundo en santidad, de una manera irreprensible, que podamos vivir con una iglesia que quiere decidir obedecerte, que recibe la vida de Cristo y de tu Espíritu para vivir en victoria y para vivir compartiendo el mensaje de salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén.